Buenas, somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ingeniería Industrial, representando a la materia de Ingeniería en Procesos. Los integrantes del grupo son Steven Mantuano, César Pinto y Malena Gutiérrez. El tema a tratar es medición de densidad y viscosidad. Como primer punto tenemos lo que es un concepto de densidad. Se dice que la densidad o masa específica de un cuerpo se define como su unidad de volumen expresándose normalmente en gramos sobre centímetros cúbicos o kilogramos por centímetros cúbicos. Se dice que como la densidad varía con lo que es la temperatura y con la presión en lo que son los gases, se especifica para un valor base de la temperatura que en líquidos suele ser de 0 grados Celsius o de 15 grados Celsius. Y en los gases es de 0 grados Celsius para un valor estándar de la presión que en los gases es de 1 atmósfera. Como podemos observar en la imagen, tenemos lo que es la fórmula de densidad, que es masa sobre volumen. Existen dos tipos de densidad, tenemos lo que es la densidad absoluta y la densidad relativa. La densidad absoluta es una magnitud intensiva de lo que es la materia. Esta de aquí se emplea para expresar lo que es una relación entre lo que es la masa y el volumen de una sustancia, y por lo general se formula en kilogramos sobre metros cúbicos. Mientras que la densidad relativa es aquella que hay entre una sustancia en relación con otra sustancia que es tomada como referencia. Generalmente se usa como densidad de referencia a la que es el agua, a una presión de 1 atmósfera a 4 grados centígrados, en cuyas condiciones la densidad de lo que es el agua es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Medición de densidad. Con respecto a lo que es la medición de la densidad, se dice que es un parámetro de calidad importante, tanto de las materias primas como de los que son los productos terminados. Para lo que es una medición de la densidad existen varias técnicas, ya sea para materiales sólidos, líquidos o viscosos. La densidad de una sustancia homogénea se dice que es una propiedad física que va a caracterizar a esta sustancia. En los procesos industriales, la densidad es una variable cuya medida es vital a veces. Tal es el caso de lo que es la determinación de la concentración de algunos productos químicos, como lo es el ácido sulfúrico, la medida exacta del caudal en gases o vapores, que viene influida por la densidad, la medida de la densidad en un producto final, que garantiza las cantidades de los ingredientes que intervienen en lo que es la mezcla, y entre los diversos métodos de medida de densidad figuran los que están a continuación. Para medir lo que es una densidad tenemos los areómetros o los densímetros. Estos areómetros consisten en lo que es un flotador lastrado en su parte inferior con un vástago superior graduado. Este aparato se va a sumergir, como se puede observar en la imagen, hasta que su peso es equilibrado por el líquido que desaloja, hundiéndose más cuanto menor sea la densidad del líquido, incorporándole un transductor de inductancia variable, con la armadura fija en la parte inferior del flotador y con una bobina dispuesta en el exterior del recipiente. Es posible lo que es transmitir eléctricamente a distancia la densidad, siempre que se mantenga una altura constante del líquido con un rebosadero. En estos areómetros, la exactitud general de estos de aquí es de más o menos 1% al más o menos 3%, y admiten lo que son presiones y temperaturas máximas de servicio de 6 a 8 bar y de 120 a 230 grados centígrados, respectivamente. Las viscosidades inferiores a 50 centipoise no influyen en lo que es la lectura. Su campo de medida de densidad relativa es de 0.5 y 4. Estos areómetros son aptos para trabajar con líquidos que estén limpios. Otro método tenemos lo que es el método de la presión diferencial. En la medida de densidad por presión diferencial se fijan dos puntos en el tanque o en una tubería vertical. Como se puede observar en la imagen, tenemos lo que es un punto 1 y un punto 2, definido por H1 y H2. Del proceso y se les conecta un instrumento de presión diferencial, bien directamente o bien a través de una cámara de medida.
Como la diferencia de las alturas es baja en el líquido, la única variable que altera la presión diferencial es la densidad, siempre que no varíe la temperatura. En el caso de medición directa del contenido másico, mediante presión hidrostática, donde interesa la máxima exactitud, se usa lo que es una sonda de resistencia PT100, lo que permite compensar las diferencias de densidades obtenidas. El método de desplazamiento. En el método de desplazamiento se emplea lo que es un instrumento, obviamente, de desplazamiento o lo que es una barra de torsión, parecido al utilizado en lo que es la medición de nivel de líquidos. El flotador está totalmente sumergido en el líquido y está equilibrado exteriormente para que el par de torsión desarrollado represente directamente la densidad de lo que es el líquido. Este tipo de sistema puede emplearse en lo que son líquidos limpios, no siendo adecuado en lo que son líquidos que sean pegajosos o que tengan sólidos en suspensión, ya que podrían adherirse al flotador y falsear lo que es la medida de la viscosidad. Este método de desplazamiento se dice que tiene una exactitud de más o menos 1%, con una amplitud de medida de densidad que puede llegar hasta un mínimo de 0.005. Las presiones y temperaturas del servicio alcanzan los 40 bar y los 200 grados centígrados. El refractómetro. En un refractómetro típico, la luz emitida en un haz de rayos paralelos por un sensor LED de 500 línea D del sodio es reflejada e invertida por un prisma, atraviesa lo que es el líquido y es refractada y dividida en dos haces, mediante lo que es un prisma de medida. Se dice que al existir una relación determinada entre el índice de refracción, la temperatura y lo que es la concentración, el transmisor puede calcular la concentración e inferencialmente lo que es la densidad. En lo que son los refractómetros, el intervalo de medida del índice de refracción que va desde 1.3 a 1.6 y el intervalo mínimo de densidad es de 0.004. En estos refractómetros, lo que es su exactitud es de 0.001 gramos sobre centímetros cúbicos. En los líquidos pegajosos o con sólidos en suspensión, pueden recurrir lo que es el prisma, y entonces este precisa de una limpieza periódica que puede ser automática o con un vapor de agua intermitente. Método de radiación. El método de la radiación se basa en la determinación del grado con el que el líquido absorbe la radiación, procedente de una fuente de rayos gamma. La radiación residual es medida con un contador de centelio que suministra pulsos de tensión, cuya frecuencia es inversamente proporcional a la densidad. La exactitud es la medida, es de más o menos 5% al más o menos 2. El instrumento puede emplearse para todo tipo de líquidos, ya que no está en contacto con el proceso. Su lectura viene fluida por el aire o por otros gases disueltos en el líquido. Medidor de ultrasonido. Mide la velocidad del sonido dentro del fluido y calcula su densidad. A medida que se realiza disponiendo el conjunto de emisor o receptor del ultrasonido inmerso dentro del líquido o exterior al tanque o a la tubería. Las variaciones de velocidad del sonido son provocadas por cambios en la densidad, que varían el acoplamiento acústico entre los transductores y el fluido, pero además puede ser factores perturbadores. Los cambios en la temperatura, que deben ser compensados, y las variables de viscosidad y en prensibilidad, por lo que la medida se va restringiendo a la familia de los líquidos con similares características, la exactitud entre un más menos 2%. A continuación, les vamos a mostrar un video de cómo es el uso de los densímetros o aerómetros. La densidad corresponde a la magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo y cuya unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico. Sin embargo, en el laboratorio usamos gramos por mililitro. Para determinar densidad se utilizan diversos materiales para líquidos, sólidos y mezclas.
Para determinar la densidad de un líquido, debemos utilizar una probeta y un densímetro. El densímetro posee una escala de medición, un lastre y viene indicado también la temperatura a la cual fue calibrado. Para ello, vamos a rellenar la probeta hasta el volumen máximo de medición y vamos a tomar la temperatura para que coincida con la que tiene el densímetro. Una vez que terminamos con este paso, vamos a utilizar distintos densímetros. Fijamos el densímetro abajo, damos la vuelta y esperamos a que no toque las paredes. Si este se hunde, significa que la medición del densímetro es más alta que la que tiene el líquido. Podemos cambiarlo por otro, hacemos el mismo procedimiento y si sale fuera de la medición, significa que es más liviano que la densidad del líquido. Entonces debemos buscar un rango de medición que se encuentre entre ambos densímetros. Y esperamos a que el densímetro se estabilice y vamos a registrar entonces la medición que haga. Viscosidad. La viscosidad de un fluido, definida por Newton, es la resistencia que ofrece el fluido al movimiento entre dos placas paralelas separadas por una distancia de unidad y otras en movimiento. Se mueve por unidad de velocidad. Esta resistencia se expresa como coeficiente entre el esfuerzo cortante por unidad de área y la velocidad cortante por unidad de espesor de cada capa del fluido. Viscosidad dinámica o absoluta, definida por la fórmula cuya unidad en el sistema de unidades internacionales, SI, es pascales por segundo o megapascales por segundo. Un pascal por segundo es igual a 1000 megapascales por segundo. Unidad que se ha sustituido en el sistema points. Una dina por segundo sobre metro cuadrado. Y el centipoint equivale a 0.01 points o un megapascal por segundo, que es igual a un centipoint. La viscosidad cinemática es el coeficiente entre la viscosidad dinámica y la densidad del fluido. Su unidad es el sistema internacional SI, es el metro cuadrado sobre segundo y centímetro cuadrado sobre segundo, llamado stock. Y para valores pequeños se emplea los centistock igual a 0.01 stock o un metro cuadrado sobre segundo, que es igual a 10.000 stocks. Fluidos newtonianos y no newtonianos. Fluidos newtonianos. Agua, alcohol, aceite ligero de motor. Se caracterizan por la relación lineal entre el esfuerzo cortante unitario y la velocidad cortante unitaria, es decir, la representación gráfica de fuerza por unidad de área con la relación de velocidad por espacio o espesor de una línea recta. Fluidos no newtonianos. Tienen pendientes variables, no siguen la definición de Newton. Estos fluidos no newtonianos se clasifican en toxitrópicos, dilatantes y plásticos pseudoplásticos. Toxitrópicos. La viscosidad baja al aumento del esfuerzo cortante, como lo tenemos en las pinturas o en el champú. Los dilatantes. La viscosidad aumenta cuando aumenta el esfuerzo cortante, como son las mezclas de arena y agua. Plásticos y pseudoplásticos. Estos se comportan como un sólido hasta cierto límite del esfuerzo cortante y después se convierten en un fluido newtoniano o no newtoniano. Métodos de medida de viscosidad. El viscosímetro. El viscosímetro es un instrumento empleado para medir la viscosidad y algunos otros parámetros del fluido. Los viscosímetros tienen una base teórica que en un principio garantizan poder medir la viscosidad de cualquier fluido debido a la resistencia que sus fuerzas moleculares generan en diferentes procesos, como la rotación de placas o escurrir por un orificio de una medida controlada. En la industria se emplean los siguientes sistemas para la medición de viscosidad. Tenemos el viscosímetro de Ostwald. Los viscosímetros de Ostwald son los más antiguos de todos. Es un apartado de laboratorio, como lo podemos observar en la imagen, comportado con un tubo de vidrio en forma de U, modificado para calcular la viscosidad de los líquidos transparentes y opacos.
Se utilizan distintas cavidades como marcas para cronometrar el tiempo que tarda en caer el fluido desde una marca hasta otra. Dependiendo la duración de este lapso, la viscosidad del mismo será mayor o menor, siendo proporcional al tiempo empleado. Viscosímetro discontinuo. Un viscosímetro discontinuo que se basa en medir el tiempo que se emplea un volumen dado de fluido para descargar a través de un orificio. El orificio puede sustituirse por un tubo capilar. B. El tiempo de caída de una bola metálica o de ascensión de una burbuja de aire en el seno del fluido contiene en un tubo o bien de caída en un pistón en un cilindro. C. Para la resistencia de un elemento estacionario en una taza rota va que gira a velocidad constante. El par se mide por el desplazamiento angular de un resorte calibrado unido al elemento fijo. Aquí, como podemos ver en la imagen, esta imagen representa lo que sería un viscosímetro continuo. Aquí se basa en las tres indicaciones, que mantiene el tiempo que emplea el volumen del fluido, el tiempo de caída de la bola metálica y la resistencia del elemento dentro de la taza. Viscosímetro continuo. Para un viscosímetro continuo tenemos lo que sería el viscosímetro de tubo capilar, que la caída de presión producida por un tubo capilar al paso del fluido que se bombea a caudal constante. De dos maneras, de dos tomas situadas antes y después del tubo capilar. Se conecta a una transmisión de precisión diferencial, neumática o electrónico, o digital también. El rotámetro con flotador es sensible a la viscosidad. Se mantiene un caudal constante del fluido con la que la posición del flotador depende de la viscosidad. Al rotamiento se le puede acoplar un transmisor neumático, electrónico o digital. A continuación sigue lo que es el viscosímetro de rotación. El viscosímetro de rotación mide el par de torsión necesario para hacer girar un elemento en el fluido. El fluido está contenido entre dos cilindros, uno fijo y otro giratorio, de longitud L, de modo que es dividido en múltiples capas con la velocidad angular. En este ejemplo nosotros podemos apreciar el viscosímetro de rotación mediante lo que sería la imagen, que el fluido está contenido en dos cilindros, lo que sería el cilindro fijo, que es radio RA, y el cilindro giratorio, que sería el radio RI. A continuación vamos a tener lo que es un video de la determinación del viscosímetro. El viscosímetro PCE-RVI6 es un medidor de control imprescindible en la industria de pintura y laca. Destaca por su manejo rápido y sencillo y por una excelente relación calidad-precio. Lo primero que hago es conectar el sensor de temperatura en la parte trasera del viscosímetro. A continuación, atornillamos el husillo al viscosímetro de rotación. En el siguiente paso, coloco un soporte adecuado para el recipiente. Y acto seguido, coloco el recipiente con el líquido a comprobar. En un segundo paso, encendemos el equipo. Lo primero que hace el viscosímetro es realizar una autocomprobación, una especie de autocalibrado. La pantalla indica el número de serie. A continuación, la pantalla pasa a indicarme la medición de temperatura ambiental y tengo una tabla con las unidades KU, gramos y centipoints. El recipiente contiene ya el color que vamos a comprobar y ahora empezamos a medir. Para ello, accionamos la palanca para bajar el viscosímetro y a partir de cierto contacto, el husillo empezará a rotar. Introducimos el husillo en el líquido. El viscosímetro trabaja con una velocidad de rotación constante de 200 revoluciones por minuto. Simultáneamente, la pantalla indica el resultado en las unidades KU, gramos y centipoints. Estamos midiendo un valor en KU de 55,3.
Después de la que sería las aplicaciones, entonces muchos procesos industriales para lo que sería la aplicación de lo que sería un método para la densidad sería más que todo eficiente y garantiza la calidad y uniformidad del producto. Por eso es clave determinar un método específico para lo que sería determinar la densidad. Entonces nosotros tenemos aquí algunos ejemplos de la aplicación que sería en la industria del azúcar y etanol, la industria de alimentos, la industria de bebidas y la industria química y petroquímica. Para la industria de azúcar y etanol, la utilización de un método para determinar lo que sería la densidad, tenemos sería para determinar los grados Brix de un mosto o de la miel, grado Brix de la veladura de los evaporadores, el grado Browner de una leche de cal, la densidad de lodo del decantador y el nivel de interfaz de etanol ciclohexano. Para la industria alimenticia, este método puede llegar para la concentración de frutas, las cremas y leches condensadas, la concentración de micelas de aceite vegetal, dilución de almidón, mieles, jalea, etcétera. Para la industria de bebidas se puede utilizar para hallar lo que son los grados alcohólicos, los grados Brix, en las disoluciones de melados, la concentración de sucos, la densidad de derivados de la leche y grado Brix de café soluble. Para la industria química o petroquímica tenemos para hallar lo que sería la densidad y concentración de ácido, la densidad de la sosa cáustica, la densidad de cloruro de sodio, la densidad de leche de cal, la densidad de gasolina, de queroseno, aceite, diésel y GLP, y el nivel de interfaz de agua-aceite. Entonces aquí podemos ver más que todo cómo hacen la aplicación. Una de las aplicaciones que utilizan son los que serían los densímetros, también se lo conoce como arómetros y se lo utilizan más que todo en estos tipos de procesos. Entonces, también la aplicación de la densidad tenemos lo que es la decantación. La decantación, como sabemos, es un método físico que utiliza la separación de mezcla heterogénea. También la decantación del vino. En el vino se utiliza para separar el licor de los residuos que pueden haberse formado dentro de una botella. En la refinación petrolera, más que todo al momento de estar en una torre de destilación, varios tipos de hidrocarburos forman útiles gases como líquidos también. En la separación de esto, el decantador, o también se lo diría torre fraccionaria, se le puede tener los siguientes productos, lo que sería el butano, propano, productos químicos, el queroseno, los combustibles, el diésel, el combustible para calefacción y los lubricantes. Todo depende a la temperatura indicada dentro de la imagen. Entonces, para lo que sería la medición de la viscosidad, se lo puede utilizar en lo que sería la refinería y procesos petroquímicos. El control de esto, primordialmente, más que todo, es alcanzar la viscosidad para tener un producto de alta gama, de alta calidad. Para lo que sería la industria del cartón, con lo que se pega el cartón sería lo que sería el almidón. El almidón es un adhesivo y más que todo el control de la viscosidad del adhesivo durante el proceso es crítico, por lo cual se utiliza un viscosímetro para que no afecte la calidad del producto final en lo que sería la producción de cartón. En lo que sería la elaboración de las leches pulverizadas, la pulverización o atomización es una etapa importante dentro de estos procesos. Hoy en día la medición de viscosidad de la leche pulverizada provee información importante sobre las características de la fórmula poderosa elaborada. Para la elaboración de queso fundido, lo que sería la elaboración de queso, la viscosidad es un patrón importante, ya que de acuerdo a la velocidad y la duración, entonces se puede dar lo que sería un queso fundido de alta gama calidad. Entonces hay que tener lo que sería aplicar un control del proceso de la fabricación, de la maturación del queso fundido. Y con esto nosotros podemos utilizar los que son viscosímetros. Entonces, gracias por decir, más que todo, en la medición de densidad y viscosidad. Esto sería todo por el momento. Gracias.